Las luces fluorescentes zumbaban por encima mientras el detective Sanders deslizaba una pila de estados de cuenta bancarios a través de la mesa del cuarto de interrogatorio. ¿Te gustaría explicar estas transferencias, señor Anderson? Estudié los papeles con calma, observando las transacciones resaltadas. 4 millones de pesos movidos sistemáticamente de las cuentas de la empresa a un banco offshore durante 6 meses. El rastro era meticuloso, perfectamente diseñado para implicarme. Esas transferencias se hicieron utilizando mis credenciales, dije con tranquilidad, pero no las autoricé. Mi nombre es James Anderson, y a mis 35 años, pasé la última década construyendo Anderson Tech Solutions, de una pequeña consultora de IT a una empresa de 50 millones de pesos. Ahora, mi propio hermano intentaba robarme todo, utilizando el truco más viejo del libro, incriminar a la competencia y apoderarse de todo mientras yo estaba en la cárcel. El detective Sanders se recostó en su silla, estudiándome. Tu hermano David dice que has estado malversando fondos desde la muerte de nuestro padre el año pasado. Afirma que te molestó no haber sido nombrado CEO en el testamento. Casi me reí. David siempre había sido bueno para inventar historias, para hacerse pasar por la víctima, pero esta vez cometió un error crucial. Detective, dije, ¿ha revisado las grabaciones de seguridad de nuestras oficinas? Frunció el ceño. ¿Qué grabaciones de seguridad? Las cámaras que instalé hace 6 meses, justo después de la primera transferencia sospechosa, cubren todas las oficinas, incluida la de David. Creo que encontrará las grabaciones esclarecedoras. El detective hizo una nota, pero pude ver el escepticismo en sus ojos. Para él, esto era solo otro crimen de cuello blanco, con las pruebas presentadas en filas ordenadas de números y transferencias bancarias. Aún no se daba cuenta de que solo estaba viendo la mitad de la historia. 24 horas antes, yo estaba en mi oficina revisando los informes trimestrales cuando la policía irrumpió. David estaba en la puerta, observando con satisfacción apenas contenida mientras me ponían las esposas. Los empleados se reunieron en un silencio atónito, sus caras una mezcla de incredulidad e incertidumbre. Lo siento que llegara a esto, James, dijo David, su voz goteando con falsa preocupación, pero no podemos permitir que nadie robe de la empresa, ni siquiera la familia. Ahora, sentado en el cuarto de interrogatorio, pensaba en el verdadero robo que había ocurrido, no de dinero, sino de confianza. Después de la muerte de nuestro padre, David había cambiado. El hermano que una vez había sido mi amigo más cercano se había consumido por la ambición y los celos. Déjame decirte lo que realmente sucedió, le dije al detective Sanders. Todo comenzó el día después del funeral de nuestro padre. La memoria seguía fresca, David entrando a mi oficina, agitando el testamento como un arma. «Esto es ridículo», había gritado. «Papá te dejó el control de la empresa, ni siquiera eres el mayor». Intenté razonar con él. Papá quería que la empresa la dirigiera a alguien que entendiera la tecnología. David, eres excelente con la gente, pero nunca te has preocupado por aprender la parte técnica. Entonces enséñame, exigió. No funciona así, no puedes aprender 10 años de experiencia de la noche a la mañana. Su rostro se oscureció. Mírame. Durante los meses siguientes, David trató de imponer su control a pesar de su participación minoritaria. Menospreciaba mis decisiones. Difundía rumores entre los miembros de la junta y trataba de volverse en mi contra con los empleados. Pero nada funcionó, la empresa seguía prosperando bajo mi liderazgo. Entonces comenzaron las transferencias. Pequeñas al principio, cuidadosamente ocultas en transacciones legítimas, pero luego fueron aumentando, más grandes, más audaces, todas rastreadas hasta mis credenciales de acceso. Supe inmediatamente lo que estaba pasando, pero necesitaba pruebas. Las cámaras de seguridad, le expliqué al detective Sanders, se instalaron al día siguiente de la primera transferencia, no a través del proveedor habitual de la empresa. David habría sabido de eso. Contraté a un contratista independiente, pagado en efectivo. La expresión del detective cambió levemente. ¿Y tienes acceso a esas grabaciones? Mi abogado sí, respondí, junto con la documentación que muestra que David ha estado ingresando al sistema usando mis credenciales. Credenciales que obtuvo al instalar un software espía en mi computadora. Saqué una tarjeta de mi chaqueta. Llama a este número. Pide a Sara Martínez. Ella tiene todo lo que necesitas para entender lo que realmente ocurrió aquí. Sanders tomó la tarjeta, estudiándola antes de hacer otra nota. Si lo que estás diciendo es cierto, ¿por qué no hablaste antes? ¿Por qué necesitaba saber hasta dónde llegaría David? Dije en voz baja. Y porque a veces, la mejor manera de atrapar a un ladrón es dejar que crea que ha ganado. El detective asintió lentamente, reuniendo sus papeles. Voy a investigar esto. Mientras tanto, ¿te mantendremos? En realidad, interrumpí,
Quizás quieras hacer esa llamada primero. Confía en mí, nos ahorrará a los dos mucho tiempo. Cuando Sanders salió de la sala, me recosté en mi silla. David pensaba que había orquestado la toma perfecta, arrestarme, tomar el control de la empresa y salir como el hermano heroico que había descubierto la corrupción corporativa. No se dio cuenta de que acababa de desencadenar su propia caída. El detective Sanders regresó 40 minutos después, con una expresión marcadamente diferente. Detrás de él estaba Sara Martínez, mi abogada, llevando su maletín rojo característico. Señor Anderson, dijo Sanders, está libre para irse. Hemos revisado las grabaciones de seguridad. Sara sonrió con cautela. Y vamos a traer a tu hermano para interrogarlo, respondió. Las grabaciones muestran claramente cómo accedió a tu computadora después de horas. Instaló software no autorizado y realizó las transferencias. Me levanté, enderezando mi chaqueta. ¿Qué pasa con la empresa? Se ha presentado una orden de restricción temporal, explicó Sara. David no puede acceder a ninguna cuenta ni tomar decisiones ejecutivas hasta que esto se resuelva. Mientras salíamos de la estación de policía, Sara me dio una tableta. Mira esto, dijo, mostrando un video. Las grabaciones mostraban a David en mi oficina a las 2 de la mañana, tecleando meticulosamente en mi computadora. Otro clip lo mostraba reuniéndose con alguien en un garaje, el consultor de IT que había contratado para ayudarle a hackear el sistema. Se descuidó, dijo Sara. Comenzó a sentirse demasiado confiado. La última transferencia se hizo desde tu oficina mientras tú dabas una presentación a 50 personas. Asentí, recordando ese día. Pensó que tener una coartada lo protegería. La junta se reúne en 1 hora, continuó. Ya han visto las pruebas. David aún no lo sabe. Cuando llegamos a la sede de Anderson Tech, la atmósfera estaba tensa. Los empleados observaban en silencio mientras yo caminaba por el vestíbulo, algunos ofreciendo pequeños gestos de apoyo. Las noticias se difunden rápido en los círculos corporativos, todos sabían de mi arresto, y ahora sabrían de mi vindicación. La sala de juntas ya estaba llena cuando entramos. David estaba sentado en la cabecera de la mesa, en el antiguo asiento de mi padre. Su sonrisa confiada vaciló al verme. ¿Qué está haciendo aquí?, exigió, poniéndose de pie. Se supone que debe estar bajo custodia. Siéntate, David, dijo Sara con firmeza. La junta tiene algunas preguntas para ti. El presidente, Robert Chen, se aclaró la garganta. Señor Anderson, David, hemos revisado algunas pruebas preocupantes. Imágenes de seguridad que te muestran accediendo de manera no autorizada a los sistemas de la empresa. Documentación de transferencias fraudulentas. Eso es ridículo, balbuceó David. James es el que... Detente, lo interrumpí. Se acabó, David. Tenemos grabaciones de ti instalando el keylogger, reuniones con hackers, haciendo transferencias desde mi oficina mientras yo estaba en presentaciones públicas. El color desapareció de su rostro mientras Robert continuaba enumerando las pruebas. Registros bancarios que mostraban pagos a ciberdelincuentes, correos electrónicos que había borrado, pero que fueron recuperados del servidor, un rastro completo de su intento de golpe corporativo. Esto es un error, intentó de nuevo, pero su voz ya no tenía convicción. El único error, dije en voz baja, fue pensar que podías salirte con la tuya. La decisión de la junta fue unánime. David fue destituido de su cargo de inmediato. Sus acciones quedaron congeladas en espera de la investigación criminal. Fue escoltado fuera del edificio por seguridad, negándose a mirarme mientras pasaba. Más tarde esa noche, mientras estaba en mi oficina revisando los daños que David había causado, nuestra madre llamó. ¿Es cierto?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Lo de David? Sí, respondí simplemente. Tenemos todo en video. Guardó silencio por un largo momento. Tu padre siempre se preocupó por él. Decía que David quería el éxito sin entender el trabajo que requería. ¿Papá lo sabía? Sabía que David no estaba listo para liderar, dijo suavemente. Por eso te dejó a cargo. Esperaba que David aprendiera de ti. No esto. Después de colgar, me quedé mirando una vieja foto en mi escritorio. David y yo en la fiesta de inauguración de la empresa hace 10 años. Ambos sonreíamos, con los brazos alrededor de los hombros del otro, llenos de sueños sobre el futuro. Sara apareció en la puerta. El FBI quiere hablar con David. Creen que este no fue su primer intento de fraude corporativo. Asentí, sin sorprenderme. Déjame adivinar, ¿hay patrones similares en sus trabajos anteriores? 3 empresas, 3 escándalos financieros misteriosos, solo que antes nunca lo atraparon. Porque nadie estaba mirando, dije, pensando en las cámaras de seguridad que habían sido su perdición. A veces, las precauciones más simples hacen toda la diferencia. 3 meses después del arresto de David,
Me senté en la antigua oficina de mi padre, mi oficina ahora, revisando los últimos hallazgos de la investigación del FBI. El alcance de los crímenes de David era asombroso: 5 empresas, más de 12 millones de dólares robados y una red de cuentas en el extranjero que abarcaba 3 continentes. Ha aceptado un acuerdo, dijo Sara, dejando un grueso folder sobre el escritorio. 10 años con posibilidad de libertad condicional. Restitución completa a todas las empresas afectadas. Me recosté en la silla, sintiendo el peso de todo lo sucedido. ¿Y nuestra madre? Todavía no quiere hablar con él. Se ha estado quedando en la casa del lago. Dice que necesita tiempo para procesarlo todo. La investigación reveló que los crímenes de David comenzaron mucho antes de lo que nadie sospechaba. Había estado malversando fondos desde la universidad, comenzando con pequeñas cantidades de organizaciones estudiantiles y ascendiendo hasta el robo corporativo. Cada vez se volvía mejor en ocultar su rastro, hasta que intentó incriminarme a mí. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Robert Chen entró, sosteniendo un periódico. ¿Has visto esto? El titular decía: CEO de tecnología atrapa a su hermano en fraude de $4M usando cámaras de seguridad. Debajo, una foto de David siendo escoltado a la corte, y otra más pequeña de mí dando una conferencia sobre ciberseguridad. Ahora te llaman un pionero en seguridad corporativa, dijo Robert con una leve sonrisa. 3 empresas ya han preguntado sobre la implementación de sistemas de vigilancia similares. Negué con la cabeza. No lo hice para ser un pionero. Lo hice porque conocía a mi hermano. Y por eso funcionó, intervino Sara. Entendiste que la amenaza no siempre es externa. A veces, los mayores peligros vienen desde adentro. Un mensaje apareció en mi computadora, un correo electrónico desde la cuenta de prisión de David. James, he tenido mucho tiempo para pensar. Sobre papá, sobre la empresa, sobre todo. Siempre fuiste mejor en esto que yo. Estaba demasiado orgulloso para verlo. Sé que decir, lo siento, no es suficiente. Pero necesito que entiendas por qué lo hice. ¿Puedes visitarme? David. Me quedé mirando la pantalla, recordando todas las veces que David y yo habíamos soñado con dirigir la empresa juntos. ¿Cómo habíamos llegado de eso a esto? ¿Vas a verlo?, preguntó Sara en voz baja. Sí, respondí tras un momento. No por él, por mí. Necesito entenderlo también. La sala de visitas de la prisión era fría y estéril. David estaba sentado frente a mí, vistiendo un uniforme naranja que de alguna manera lo hacía parecer más pequeño. La arrogancia confiada había desaparecido, reemplazada por algo que casi parecía humildad. Gracias por venir, dijo con la voz ronca. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté simplemente. No solo el fraude. ¿Por qué intentar inculparme? Guardó silencio por un largo momento. Porque tú lo hacías parecer tan fácil. Todo lo que papá te enseñó, todo lo que construiste, quería demostrar que yo también podía hacerlo, que merecía su confianza tanto como tú. ¿Robando y mintiendo? Ganando, dijo en voz baja. Eso era lo único que veía, ganar, sin importar el costo. Me olvidé de todo lo demás. Lo miré, viendo a mi hermano con claridad tal vez por primera vez. Papá no me eligió porque te quisiera menos. Me eligió porque sabía que no estabas listo. Lo sé ahora. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Alguna vez podrás perdonarme? No lo sé, respondí con honestidad. Pero estoy aquí, ¿no? Después de salir de la prisión, conduje hasta la casa del lago para ver a nuestra madre. Estaba sentada en el muelle, viendo la puesta de sol, algo que solía hacer con papá. ¿Cómo está?, preguntó mientras me sentaba a su lado. Perdido, respondí, pero tal vez finalmente encontrando su camino. Tomó mi mano y la apretó suavemente. Tu padre estaría orgulloso de ti, no solo por salvar la empresa, sino por ir a ver a David. Eso requiere un tipo de fuerza diferente. Nos quedamos en silencio, viendo cómo el sol se hundía en el horizonte. Pensé en las cámaras de seguridad que habían atrapado los crímenes de David, en cómo algo destinado a proteger la empresa terminó salvando a nuestra familia de sí misma. A veces, la verdad duele, pero es la única forma de seguir adelante. La empresa siguió creciendo, más fuerte después de haber superado la tormenta. David cumplió su condena, tomando cursos de ética empresarial y tratando de entender en qué había fallado. Nuestra madre poco a poco comenzó a sanar, aunque nunca volvió a mirarnos de la misma manera. Y yo, mantuve las cámaras en funcionamiento, no porque temiera otra traición, sino como un recordatorio de que la transparencia, por dolorosa que sea, siempre es mejor que el engaño.